Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. Hombres armados atacaron un vehículo de seguridad de uno de los ingenios vallecaucanos e incendiaron el automotor, dejando una persona fallecida, otra herida y 2 más retenidos posteriormente liberados. Así marcharon los caucanos en rechazo por los atentados terroristas que acabaron con la vida de los campesinos. Los transportadores de carga están suspendiendo viajes hacia el sur del país por los problemas de orden público, suben aranceles y pólizas de seguros. Las obras en la vía panamericana entre Santander de Quilichao y Popayán se retrasarán aún más por amenazas contra el concesionario. Y espere, decisión del Consejo de Estado da plazo de 3 meses para elegir al nuevo Contralor de Cali. Un guarda de seguridad muerto, otro herido y 2 personas retenidas dejó un ataque armado en la vía entre Corinto y Padilla en el Cauca. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados interceptaron el vehículo vinculado a un ingenio azucarero, dispararon contra sus ocupantes y posteriormente le prendieron fuego. En el hecho murió un guarda de seguridad, mientras su compañero permanece bajo observación médica. Durante la acción, 2 operarios fueron retenidos contra su voluntad y liberados horas después, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles sobre los responsables. Hoy se han presentado 37 eventos terroristas entre Valle, Cauca y Nariño. El día de hoy se presentó un ataque leve a trabajadores del ingenio azucarero vía Padilla, Corinto, Cauca. El gremio Azocaña rechazó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias afectadas en medio del incremento de hechos violentos en el suroccidente del país. La persona herida está en el centro de salud, están tratando de hacer sus mejores esfuerzos para recuperarlo. Estamos muy pendientes de su salud. Las otras 2 personas fueron retenidas por unas horas. Esto fue secuestro. Cada vez que hay una afectación en la vía panamericana, el departamento del Valle del Cauca tiene una afectación, por supuesto, en su actividad productiva, que estimamos diaria por encima de los 30.000 millones de pesos. El Consejo Gremial reiteró además su llamado a las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad, proteger a las comunidades y avanzar en resultados que permitan identificar y judicializar a los responsables. Habitantes del Cauca marcharon por las calles de Popayán en rechazo a los atentados que dejaron 20 personas muertas en el departamento. Durante el acto realizado en el Parque Caldas, se leyeron los nombres de las personas fallecidas, entre ellas 16 mujeres y 5 hombres, recordados por sus familias como ejemplo de esfuerzo y liderazgo. Nuestro departamento es un departamento que merece vivir en paz, en armonía y en unión. El homenaje incluyó la instalación de un altar simbólico frente a la Gobernación del Cauca, donde autoridades asistentes encendieron velas y dejaron flores en memoria de las víctimas. Pedimos desde el municipio de Puracé a los violentos cesen toda hostilidad contra la población civil. Queremos es paz y seguir progresando y sacando adelante el departamento del Cauca y Colombia. El gobernador del Cauca señaló que este acto terrorista e inhumano detuvo el reloj de la vida para 21 familias, dejando un vacío profundo en la comunidad caucana. Un pueblo que ha podido resistir y hoy de pie le está pidiendo al gobierno nacional que ponga tras las rejas a estos responsables de estos actos terroristas que están acabando con la vida de los caucanos y caucanas. Exigimos a las autoridades que a la mayor brevedad posible las investigaciones tienen que dar con estos responsables. La jornada también estuvo acompañada de un minuto de silencio y una oración liderada por representantes de distintas iglesias en un llamado a la unidad y la defensa de la vida en medio de la difícil situación de orden público que enfrenta la región. Un suboficial y 2 infantes de Marina resultaron heridos tras un hostigamiento armado en el sector de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura.
Un suboficial y 2 infantes de la Brigada de Infantería de Marina número 2 resultaron heridos tras un hostigamiento registrado en el sector de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura. Los uniformados fueron evacuados de inmediato y trasladados a un centro asistencial del principal puerto sobre el Pacífico colombiano, donde reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro. De acuerdo con información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por grupos armados ilegales que operan en esta zona del suroccidente del país. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Por orden del Consejo de Estado, la elección del Contralor de Cali deberá realizarse en un plazo máximo de 3 meses. El Consejo de Estado reactivó el proceso para elegir Contralor Distrital en Cali al ordenar al Consejo avanzar sin dilaciones y designar un encargado en un plazo máximo de 5 días. En los próximos 3 meses nosotros debemos elegir, una vez agotado toda la convocatoria pública, todo el proceso, elegir el Contralor para Santiago de Cali en propiedad. La decisión, adoptada tras una tutela, deja sin efecto el proceso anterior y descarta la terna existente, por lo que se deberá abrir una nueva convocatoria que cumpla criterios técnicos y garantice transparencia, objetividad e imparcialidad en un plazo de hasta 3 meses. El consejero de Estado le contesta al ternado diciéndole en principio que esta medida provisional no va a aceptarla o no se accede. Sin embargo, a través del auto, pues de oficio, sí declara otra medida provisional que consiste puntualmente en dar un plazo perentorio de no mayor a 3 meses para poder disponer de lo pertinente y avanzar con el proceso de elección del Contralor Distrital de Santiago de Cali. El pronunciamiento busca superar meses de controversia y restablecer el control fiscal en la ciudad en medio de la presión institucional por tener el cargo en propiedad antes de finalizar julio del 2026. Está en juego 7.7 del presupuesto del año 2026, más el empréstito que el alcalde hizo aprobar en este consejo de 3.5 billones de pesos. El alto tribunal advirtió que el incumplimiento de la orden podría acarrear sanciones mientras quedan sin efecto actuaciones previas relacionadas con este proceso. ¿Te imaginas que tus hijos puedan vivir muy cerca del colegio donde estudian? Ahora con lotes desde 92.400.000 pesos, sí podrán. Ven y construye tú también en lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Aprovecha este papayazo hoy mismo. Tras un año evadiendo a las autoridades, fue capturado en Puerto Tejada un hombre señalado de participar en un homicidio en el oriente de Cali. Señalado de participar en un homicidio ocurrido el 3 de enero del 2025 en el barrio El Vergel, en Cali, fue capturado Luis Andrés Celorio, de 28 años, presunto integrante de una estructura criminal. Según las autoridades, el detenido habría actuado como sicario de la banda delincuencial La U, en medio de disputas por el control territorial en la comuna 13. En el departamento del Cauca, especialmente en el municipio de Puerto Tejada. A través de nuestra unidad de investigación criminal, logró la captura del sujeto de nombre Luis Andrés Celorio Valencia, conocido con el alias de Super, presunto sicario del grupo delincuencial de la U. La captura se logró en Puerto Tejada, Cauca, mediante una orden judicial tras varios meses de seguimiento por parte de unidades de la Seccional de Investigación Criminal, que lograron ubicar el lugar donde permanecía oculto desde hacía cerca de un año. Tiene un prontuario criminal de más de 3 años, dedicado al asesinato por encargo. Era requerido por los delitos de homicidio, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. De acuerdo con la investigación, Celorio estaría vinculado a la estructura criminal de alias Super, señalada de liderar múltiples homicidios selectivos en esta zona de la ciudad. Las autoridades mantienen operativos para afectar las redes delictivas que operan en este sector. Millonarias pérdidas reportan los transportadores en carreteras del suroccidente del país por la presencia armada de grupos ilegales. Amplía este tema nuestro director Edgar Arias. Gracias, Sony, seguidores en redes sociales de Noti5, y claro que estamos hablando de los problemas que hay de seguridad en el sur del país, especialmente los que tienen que ver con la dignidad y la protección de la vida. Hoy marchaban en Popayán todos los ciudadanos pidiéndole a los grupos armados de la ley no más violencia. Pero, ¿qué pasa con la otra parte, el sector económico, la logística, la operatividad y la competitividad de nuestro país? Pues para analizar este tema nos acompaña Arnulfo Cuervo Aguilera, quien es el presidente de Fedetrascarga, y preguntarle cuál es la reacción por parte de los conductores que transitan cerca de 1.500, 2.000 transportadores de carga en el sur colombiano y que no pueden llegar a sus destinos por toda esta situación de violencia. Gracias por estar con Noti5. Muchas gracias y muy buenas noches, Edgar.
Efectivamente, cuando estamos hablando de esta situación que se presenta en el sur del país, que de hecho no es una situación aislada, ni tampoco es una sensación de inseguridad como manifiesta el gobierno nacional, yo quiero recordarle a la audiencia suya que en lo que ha corrido 3 años largos de gobierno, del actual gobierno, en el transporte de carga hemos tenido más de 2.300 bloqueos en las vías y que una de las vías más afectadas con esos bloqueos es, por supuesto, la carretera panamericana, en donde en promedio eventualmente puede haber habido 2 bloqueos diarios. Entonces, en este orden de ideas, si la logística en el sur del país estaba hasta antes del pasado sábado en un costo de un 18.5% en relación al resto del país, en donde el valor de la logística vale 15.6%, y cuando hemos determinado por estudios de Fedetrascarga que los fletes esta semana se han aumentado hasta un 50 o un 60%, pues los costos logísticos se han disparado enormemente. Pero más allá de los costos logísticos, en el país, absolutamente todo lo que tiene que ver con estas situaciones de orden público repercuten económicamente. Por decir algo, el tema de los seguros, para el tema de los vehículos y de la carga, pues no va a haber seguros especiales para la carga que se pueda llegar a mover en Nariño, en el Valle, en Huila, Putumayo, digamos en ese Cauca que ya dijimos, sino que adicionalmente esos seguros, digamos, reflejan un mayor valor a nivel nacional. Y eso determina que el costo operativo y que los costos de mantener el sector andando, pues se aumentan definitivamente de una manera bien importante, derivado de esto en que debemos de aumentar también los fletes que se cobran, y al final del día, absolutamente todos los colombianos, porque decimos que el 96% de la carga que se transporta en el país la mueven los camiones, pues esos camiones garantizan entre otras cosas la seguridad alimentaria. Y todos los colombianos, independientemente de seamos industriales, no lo seamos, tengamos trabajo, no tengamos trabajo, todos tenemos que comer a diario. Y esa comida indiscutiblemente va a aumentar de precio de manera sustancial. Entonces, realmente la preocupación que nosotros ponemos sobre la mesa es algo muy similar a lo que hizo ayer la Asociación Colombiana de Camioneros cuando direccionó, digamos, a todos sus afiliados a no transitar por esas vías del Cauca, Valle, Nariño, Huila y Putumayo, en razón de un abandono pues total del gobierno, de una seguridad que no le corresponde a la labor de los conductores que la requieren para su actuar, y obviamente determinando que va a haber un impacto logístico en aumento de costos y lo mismo un eventual desabastecimiento. A la fecha, presidente, podemos decir que se han suspendido viajes, ¿en qué porcentaje? ¿Y qué dicen, como usted dice, los camioneros que prefieren preservar la vida y por supuesto los empresarios también salvar la carga? Eso es cierto, eso es cierto. Los números exactos de este momento no los tenemos. Realmente digamos que del sábado, incluso ayer, hubo un nuevo atentado, un carro bomba, en la vía al mar, la vía Buenaventura. Entonces, digamos que la complejidad es tal que estamos siendo, digamos, presas del miedo y cada quien es dueño de su propio miedo. El aumento, la disminución de carga puede darse eventualmente en un 50% si lo comparamos con el incremento que se ha dado de los fletes. Pero lo cierto es que si nosotros hacemos un análisis de por qué está sucediendo lo que está sucediendo, pues tenemos que referirnos entonces a la política del gobierno de esa paz total que ha demostrado ser un fracaso total, ¿no? Es decir, se han nombrado 75 gestores de paz en el gobierno que actualmente tenemos. Esos 75 gestores de paz suman entre todos ellos 1.247 años de condenas. ¿Y qué han hecho los gestores de paz en el país? Pues absolutamente nada. Y usted hablaba prácticamente de cifras que ya superan los 5.230 millones de pesos. ¿Qué pasa con la competitividad de estas empresas y con su futuro? Pues eso definitivamente lo que hace es apabullar la economía nacional. Porque cuando ocurren este tipo de situaciones, cuando no nos podemos mover, porque la economía del país, como anteriormente lo dije, la mueven los camiones, porque el que compra, el que vende, el consumo interno y los mismos alimentos lo mueven los camiones, pues indiscutiblemente deja el país de ser competitivo. Y entonces el exportador que va a los mercados internacionales, cuando hablamos de unos costos logísticos muy altos, pues tiene que tener un valor de productos enormes en el exterior y obviamente, muy seguramente, países como la gran potencia que es China, que es una potencia industrial y que produce muchísimo, pues no va a tener ese competidor o ese exportador nacional colombiano cómo competir con esas, digamos, economías que no tienen estas condiciones
de incremento de costos en razón de lo que hoy estamos viviendo, que es inseguridad. Y claro, como bien lo dice usted, Edgar, pues la inseguridad que está generando, que no haya confianza inversionista, y si no hay confianza inversionista, pues no hay mercados, y no habiendo mercados, pues la economía tiene que detenerse. ¿Será que tenemos que volver a las caravanas escoltadas para llevar los productos hacia el puerto de Buenaventura, hacia la frontera con Rumichaca? ¿Qué vamos a hacer? Mire que eso sería un problema mayor, porque si hoy se presentan este tipo de situaciones, cuando no están ya determinados, que hay, por ejemplo, 10 camiones con mercancías que pueden valer varios miles de millones de pesos, digamos que ahí habría incluso una exposición mayor. Nosotros hablando, digamos, con las autoridades militares, con el comandante de la tercera división del ejército y demás, pues el tema de las caravanas hoy por hoy no es aconsejable. Nosotros que le hemos aconsejado, digamos, a nuestros agremiados, transitar en horario diurno y evitar eventualmente el tema, digamos, de la penumbra, porque eso genera eventualmente, digamos, más disponibilidad para que ocurra esto. Pero mire usted, el atentado del sábado se dio al mediodía. Entonces, definitivamente, esta guerra que estos grupos armados y todos estos delincuentes le han declarado al país, pues no tiene horario, no tiene fechas especiales y no conoce, digamos, si son civiles o son militares a quienes están atacando, si son ancianos o son niños. Muchas gracias al doctor Cuervo por estar con los seguidores de Noticinco. Hasta una próxima oportunidad. Mucho gusto. Una feliz noche, Edgar. Y a usted y a todos. Continúe, Sonia, con más noticias en Noticinco. Buenas noches. Edgar, gracias. Se retrasarán aún más las obras que se adelantaban en la vía panamericana entre Santander de Quilichao y Popayán. Ahora hay amenazas contra operarios y conductores de maquinaria amarilla. Sin maquinaria y con labores paralizadas, permanece el corredor de la vía panamericana entre el kilómetro 0 y Piendamó, donde los trabajos de mantenimiento fueron suspendidos de manera indefinida por riesgos de seguridad para el personal. La decisión se tomó tras amenazas contra los trabajadores y la presencia de explosivos en zona de obra, lo que obligó al retiro de equipos y cuadrillas en medio del deterioro de las condiciones de orden público en el suroccidente del país. Nuevo Cauca reitera su llamado urgente a las autoridades competentes para atender la grave ola de violencia que actualmente afecta el corredor vial. La concesionaria Nuevo Cauca alertó sobre la imposibilidad de continuar las intervenciones sin garantías, mientras que el Consejo Gremial del Cauca advirtió que la parálisis genera pérdidas económicas y afecta el abastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustibles. Nos vimos en la obligación de suspender las actividades de obra desde el kilómetro 0 hasta el municipio de Piendamó, con el fin de garantizar la vida e integridad de nuestro personal. A esta situación se suman daños recientes en la calzada por ataques con explosivos en sectores como el túnel, además de la persistencia de hostigamientos y retenes ilegales que dificultan el retorno del personal técnico. El corredor permanece bajo vigilancia y con restricciones operativas a la espera de medidas que permitan restablecer la seguridad y reactivar las obras. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Bayoro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el cobro del impuesto al patrimonio para entidades del régimen especial como los centros de educación superior. La Corte Constitucional ordenó suspender de manera provisional el segundo pago del impuesto al patrimonio para entidades del régimen especial como centros de educación superior, mientras estudia la legalidad de la medida. La suspensión parcial del impuesto al patrimonio por parte de la Corte Constitucional no frena las graves consecuencias que va a traer para el sector empresarial. Si bien es cierto, hace salvedad sobre un importante conglomerado como las universidades, las entidades sin ánimo de lucro, los centros comerciales, los edificios y todas las propiedades que estén sometidas a la ley de propiedad horizontal, genera en más de 15.000 empresas impactos importantes. El tributo había sido decretado por el Gobierno Nacional como parte de las acciones para recaudar recursos tras la emergencia económica declarada por la crisis en el departamento de Córdoba y establecía una tarifa del 0,5% para patrimonios superiores a 10.474 millones de pesos, dividida en 2 cuotas. La decisión se adoptó en medio del análisis jurídico del Alto Tribunal, que retomó el caso con apoyo de conjueces tras los impedimentos de varios magistrados. Por ahora, la suspensión aplica únicamente para este grupo específico,
mientras que otras empresas e instituciones deben continuar cumpliendo con el pago hasta que se emita un fallo de fondo sobre la constitucionalidad del impuesto y la validez de la emergencia económica. Autoridades desplegaron un operativo de seguridad en Yumbo para enfrentar estructuras delincuenciales que afectan varios sectores del municipio. Un despliegue especial de seguridad se puso en marcha en Yumbo desde este 29 de abril, con aumento de pie de fuerza, patrullajes intensificados y una megatoma para enfrentar el microtráfico y recuperar la tranquilidad en el municipio. La decisión fue adoptada en un consejo extraordinario de seguridad liderado por la Gobernación del Valle, ante el impacto de las redes de narcomenudeo en varios sectores del territorio. Se va a aumentar, en ese caso, la fuerza pública, pero además aumentar el número de policías en el municipio de Yumbo, además de 10 personas para la SIJIN. Esto para poder organizar una burbuja de inteligencia con el ejército para así lograr identificar las personas más buscadas y las que más problemas están generando en el municipio de Yumbo. El plan contempla la llegada de más uniformados, el fortalecimiento de la SIJIN y la articulación con el ejército para consolidar una burbuja de inteligencia que permita ubicar a los principales responsables de la criminalidad. Además, se anunció el despliegue de un batallón de fuerzas especiales urbanas y la actualización del cartel de los más buscados, junto con incentivos económicos para facilitar su captura. Hoy queremos en las conclusiones decirle a toda la comunidad que vamos a seguir los patrullajes reforzados con el GOES, con la fuerza disponible, vamos a fortalecer las recompensas y que todas estas acciones que vamos a hacer en conjunto con el ejército, con la toma del Bafur, nos permitan retornarle esa seguridad y esa tranquilidad a los yumbeños. Las autoridades aseguran que las operaciones conjuntas se mantendrán de forma sostenida para debilitar estas estructuras ilegales y restablecer las condiciones de seguridad en Yumbo. La reestructuración del proyecto de acueducto en Buenaventura genera incertidumbre y podría retrasar una solución clave para el suministro de agua. En Buenaventura, donde abrir la llave no siempre garantiza agua, crece la preocupación por los cambios en la ejecución del proyecto de acueducto, una iniciativa clave para mejorar el acceso al líquido vital en la ciudad. La propuesta del Gobierno Nacional plantea reestructurar el proyecto a través de un plan estatal de inversiones, lo que modificaría su desarrollo y podría retrasar el inicio de las obras. Desde la Gobernación del Valle advierten que este ajuste implicaría nuevos trámites y etapas previas, extendiendo los tiempos de una solución urgente para miles de habitantes que no cuentan con suministro de agua potable continuo. No estoy de acuerdo con lo que hacen con el territorio. Hoy no tenemos acueducto, la señora nos iba a hacer el acueducto y le están diciendo que no puede coger los proyectos que ellos, con la plata de nosotros, que prestaron la plata de nosotros, para hacer estudios y diseños, de que no tenemos derecho a coger esos proyectos para hacer el acueducto. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que es justo? Ante este panorama, autoridades regionales piden claridad sobre los plazos y garantías para evitar que el proyecto quede en fase de planeación, mientras la población sigue enfrentando fallas en el servicio y a la espera de soluciones concretas. PCCom, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores, con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. Luego de la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten esta región del país por temas de seguridad, el gremio de los hoteleros y las autoridades departamentales reaccionaron de manera conjunta. La advertencia de Estados Unidos sobre no viajar a zonas del suroccidente de Colombia reactivó la preocupación en el Valle del Cauca, donde el sector turístico insiste en que no toda la región enfrenta las mismas condiciones de seguridad. Desde Cotelco Valle señalan que, aunque las alertas deben tomarse con responsabilidad, el departamento mantiene su dinámica turística y continúa siendo un destino activo para visitantes nacionales e internacionales. Hoy reconocemos en esa restricción o en esa recomendación de no visita al Valle del Cauca una actividad genuina, una actividad orgánica, original, de un país que quiere cuidar a sus ciudadanos. Sin embargo, tenemos que decir que el Valle del Cauca es un territorio hermoso, que tiene desafíos, que tiene cosas que superar. Por su parte, la Gobernación del Valle pidió evitar estigmatizaciones y reiteró que los hechos de violencia son focalizados, al tiempo que solicitó mayor respaldo del Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad en el territorio. El Valle del Cauca
no esconde sus desafíos. Este es un territorio lleno de diversidad, lleno de cosas bonitas, lleno de gente que es buena, amable y que está dispuesta a recibirlos con los brazos abiertos. Mientras se mantienen las recomendaciones internacionales, autoridades y empresarios coinciden en que el desafío está en garantizar condiciones seguras, sin afectar la imagen de una región que depende del turismo y la confianza de quienes la visitan. A todos los problemas que se han venido presentando en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, se suma la presencia de un dron. Las autoridades desconocen a quién pertenecía y por qué se encontraba sobrevolando las pistas del terminal aéreo. Un nuevo incidente obligó a suspender temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado tras la detección de un dron en la zona de la plataforma internacional, generando preocupación por los riesgos que este tipo de intrusiones representa para la seguridad aérea. La alerta fue reportada inicialmente por una aeronave en aproximación, lo que activó de inmediato los protocolos de la autoridad aeronáutica. Como medida preventiva, se ordenó detener despegues y aterrizajes mientras se verificaba el área y se descartaba cualquier amenaza para pasajeros, tripulación y equipos en tierra. Tuvimos la detección de un dron que nos obligó a suspender las operaciones durante aproximadamente 45 minutos. Este procedimiento se realiza exclusivamente para mantener la seguridad operacional, tanto de nuestras tripulaciones como de nuestros pasajeros. Invitamos a toda la comunidad a que evite el uso de drones sobre las instalaciones aeronáuticas de Colombia. Aunque no se logró ubicar al operador del dispositivo, sí se confirmó el desplazamiento del dron fuera del perímetro crítico, lo que permitió reanudar la actividad aérea. Este episodio se suma a una serie de situaciones recientes que han afectado la operación del principal aeropuerto del país, entre ellas cruces no autorizados de aeronaves y maniobras que obligaron a abortar aterrizajes. Para expertos del sector, estos eventos evidencian la necesidad de reforzar los controles, la coordinación operativa y la infraestructura en un terminal que concentra uno de los mayores volúmenes de tráfico en América Latina. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallepolitanos. Valle Aeropuro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. El próximo domingo y durante 8 horas, los conductores no podrán circular por las vías de Cali y deberán acatar el día sin carro. La medida también incluye a vehículos híbridos y eléctricos. Cali vivirá una nueva jornada sin carro este domingo 3 de mayo, con restricción total para vehículos particulares y motocicletas entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, con el fin de facilitar la realización de la maratón en condiciones seguras. La medida busca garantizar espacios amplios y libres de tráfico para el desarrollo de la competencia deportiva, por lo que aplicará para automotores a gasolina, híbridos y eléctricos. Hay 19 excepciones, pero especialmente estas excepciones son para todos los vehículos de servicio público, todos los vehículos que tengan logística de la maratón de ese día, por ejemplo, vehículos de servicio de emergencias, vehículos que tengan que transportar alimentos perecederos, vehículos de logística, etc. Adicionalmente eso, por ejemplo, personas que necesiten circular porque van de tránsito hacia el aeropuerto o van de tránsito a cumplir sus vuelos internacionales o de regreso a la ciudad. Durante la jornada, el transporte público operará con normalidad y se promoverán alternativas sostenibles como la bicicleta para la movilidad de los ciudadanos y asistentes al evento. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Valle Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Comienza la información deportiva en Noti5. Los vallecaucanos continúan por la senda del triunfo en el Campeonato Panamericano de Pesas en Panamá. Hoy el podio fue para Jason López.
El pesista colombiano Jason López se consolidó como figura internacional al obtener la medalla de oro en la categoría de los 88 kilogramos, tras levantar un total de 397 kilos y establecer nuevos récords panamericanos y mundiales. López dominó la competencia desde el arranque con 181 kilogramos y ratificó su superioridad en el envión al alcanzar los 216 kilos, logrando así el primer lugar absoluto. En la misma competencia, la vallecaucana Julieta Alejandra Rodríguez obtuvo la medalla de plata con un total de 247 kilogramos sumados entre arranque y envión. Ante Club Atlético Tigre de Argentina se medirá el América de Cali en su segunda salida como visitante en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con la mira en consolidarse en el grupo, América de Cali afrontará mañana jueves su tercer partido de la Copa Sudamericana como visitante ante Club Atlético Tigre en Argentina. Jugamos contra un buen rival, un rival con historia, un rival que si está en esta competición es porque hizo los méritos para estar. Y buscaremos. Es la responsabilidad nuestra de volver a la América de Cali a esos lugares donde supo estar y donde se hizo conocido a nivel continental. El equipo escarlata llega con novedades en la convocatoria, tras el regreso de Nicolás Hernández y Darwin Machís, quienes superaron molestias físicas y lesiones que los mantuvieron fuera de la competencia. Pudimos darle carga distinta a algunos jugadores, pudimos llegar con algunos jugadores frescos, pero al clásico sí llegamos con un poco de menos tiempo de recuperación. Desde el partido contra el Cali hasta el partido de mañana son casi 5 días, es una recuperación ya total. Ya ayer en Cali también antes del viaje pudimos hacer una sesión normal, una sesión de trabajo, una sesión adquisitiva. El viaje pues definitivamente es como si fuera una sesión más de entrenamiento. América suma 4 puntos y se ubica parcialmente en el liderato del Grupo A, por lo que buscará un resultado positivo fuera de casa que le permita acercarse a la clasificación a los octavos de final del torneo continental. 10 años cumplió uno de los programas bandera que le ha permitido al Valle catapultar a nuestros deportistas a competencias internacionales y mantener el liderato en los Juegos Nacionales. Ahora que se está realizando un parque en la ciudad de Buga, en nuestra casa, es algo increíble que Buga del Valle del Cauca sea pionero. Bueno, esperamos que esté pronto para poder seguir nuestro entrenamiento, seguir motivadas para las próximas competencias olímpicos, así que muy feliz de ser parte de esto y bueno, contentas que ya son 10 años de Indervalle. Durante esta década, las deportistas del programa Valle Oro Puro han recibido apoyos para dejar en alto la bandera del departamento en los torneos nacionales y al país en instancias internacionales. Hoy tenemos una gran sorpresa para la gobernadora. Vamos a radicar la ordenanza Valle Oro Puro en la Asamblea Departamental y hoy le vamos a entregar la ordenanza a la gobernadora para que esa ordenanza sea una política pública en todos los próximos ciclos olímpicos y paralímpicos. Nosotros tenemos más de 750 deportistas apoyados en el programa Deportista Apoyado, que no solo reciben incentivo económico, sino también educación, salud, apoyo interdisciplinario, entrenadores, y tenemos más de 3.000 atletas en el proceso que cada día aspiran a entrar al programa Deportista Apoyado. Por parte de Indervalle contamos con todo el apoyo posible para poder prepararnos tanto nacional como internacional. Tengo la fortuna de poder representar a mi país de la mejor manera también y pues el apoyo ha sido incondicional. Yo desde que entré a representar al Valle conocí el deporte. Siempre he tenido el apoyo incondicional por parte de Indervalle. Esto se ha fortalecido acá más los auxilios económicos cuando se obtienen medallas a nivel nacional e internacional, apoyos en educación, apoyos en todo el equipo biomédico, que no lo teníamos antes, ahora pues ya es una ganancia. El departamento sigue demostrando que es cuna deportiva y con este programa esperan conseguir el tricampeonato en los Juegos Nacionales y Paranacionales en 2027.
Así llegamos al final de Noti5. Los esperamos mañana jueves a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noticinco.tv. Porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.